Khalil condenó a todos los imputados ya. Ya está listo. ¿Qué? Khalil lo acaba de condenar porque él dice que si los otros que van a pasar lo mismo que esto, que si... No, Khalil, espérate, tú eres abogado. No, pero no es condena, querido, es investigación. Principio de inocencia. Es investigación. Bueno, me confundiste, querido amigo. Ya te aclaré. No, ya me aclaró, ya. Con la misma vara que juzgas. Exactamente. Eso es lo que quiere decir. Sí, yo me confundí. Usted que es un hombre medio bruto. No. Él lo que está diciendo es, vamos a hacer las cosas bien. Claro. Porque si las hacemos mal, nos va a pasar lo que le puede pasar a muchos en cualquier gobierno. En cualquier gobierno. En cualquier gobierno, doña. De cada día aquí. Bueno. La quiere hacer una aclaración. Sí, Khalil hizo referencia a un tema que se trata así por lo bajo normalmente, sin mucha documentación. Cuando usted termina la función para un determinado número de cargos de funcionarios que manejaron presupuestos, que tenían, que son ministros, manejaron carteras. Sí. La ley le establece un periodo por el cual tienen impedido salir del país. Así no es que la Procuraduría le pone impedimento de salida. La propia ley se lo pone. Le establece un impedimento de salida. Igual que terminaron cuando rinden su cuenta de rendición de cuenta, concomitantemente le ponen el impedimento. Porque inclusive aquí se conocemos en el pasado funcionarios, creo que fue doña Milagros o Domínguez Brito en un momento determinado que terminada su función, tenían que salir del país y tuvieron que pedir un permiso, y normalmente la Procuraduría da un permiso cuando usted justifica que va a salir del país, porque hay un periodo después del 16 de agosto, cuando termina el gobierno, que usted tiene que tener esa limitación hasta que es descargado de su... Un parentecito ahí, correctísimo lo que dice Ángel. Y fíjese patrón, que yo hablo del tema de la interpretación. ¿Por qué? Porque la mujer del César no solamente debe ser seria, también debe aparentarlo. En este momento en donde el domingo hubo un nivel importante de apresamientos, en donde hay un dirigente que se acaba de dar un tiro, coño, salir en este momento a hacer ese chequeo, no es prudente, porque la interpretación, por eso hablé, la interpretación, claro, es lo que se lee, claro que es imprudente. La acción es imprudente. Es imprudente, ¿entiendes? Aunque tuviera el pasaje comprado hace 5 años. Coño, olvídate de esa vaina ahora. ¿No entiendes? Lo penoso de eso es... No, pero Khalil tiene razón. Khalil tiene razón. Dijo que no. Khalil tiene razón de que es imprudente. ¿A dónde vayan a la hoy? Khalil tiene razón. Vaya para su casa y váyase dentro de 2 meses. Khalil tiene razón de que la salida, porque si hay una figura que está siendo cuestionada es él. Es lógico. Es imprudente. Ahora, aquí inclusive César iba a ser imprudente pedir el permiso a Procuraduría. Lo que fuera, cualquiera es imprudente. No debía hacerlo. Ahora, lo que debe tenerse claro es, y él debía saberlo, que él debía tener un impedimento. Que él tiene un impedimento. Claro, que él era el jefe del Ministerio Público. Exactamente. No es él solo. Todo el que ha manejado recursos y dinero tiene... Ángel dio en el clavo, en la diana. No más preguntas, magistrado. No hay más que explicar. Eso es así. Usted manejó dinero, hay un proceso en lo que se investiga si usted lo hizo correctamente, si dejó alguna cuentecita por ahí media rara, y luego se levanta ese impedimento que me imagino que tiene una fecha de inicio y una fecha de término. Imagino yo, porque no va a ser de por vida, porque si no, nadie se va a arriesgar a ser funcionario público. Porque, aunque ya yo lo estoy pensando mucho, porque caramba. Pues, mire, Pedro, adelante, Pedro. Gracias, doña Consuelo, gracias, equipo. Lamentar profundamente y externar mi solidaridad, en mi más sentido pésame a los hijos y a doña Sandra Abinader, esposa de don César Prieto, una persona que en vida era un caballero. Don César nunca se escuchó un ruido de él con relación a absolutamente nada, una carrera política limpia, y de buenas a primeras, pues él mismo decide quitarse la vida. Muy penoso, lamentamos mucho y sabemos
por la situación difícil que está pasando esa familia, pero también la familia Prieto Abinader. Caramba, el morbo debemos como detenerlo. Hay cosas, hay momentos en la vida en que no se puede ser tan ácido, no se puede ser tan perverso, no se puede ser tan insidioso, tan elucubrador. Caramba, esas benditas redes sociales van a acabar con la paz social. Eso es asquerosidad lo que están haciendo. Esta familia está pasando por momentos difíciles. No comiencen a inventar cada porquería que les llega a la cabeza. Solo Dios y el difunto sabían qué pasó por su mente, que él decidió quitarse la vida. La depresión, que es lo que es una enfermedad, es una enfermedad terrible. Terrible que no se ve. Que no se ve. No hay, no hay. Tú tienes sarampión, tú tienes todos los hoyos. Exacto. Pero la depresión son hoyos en el alma adentro que no se ven. Que no se ven. Y es una enfermedad. Claro. Exacto. Entonces, en medio de toda esta turbulencia, comenzar a elucubrar que si fue por esto, carajo, usted no sabe por qué fue, nadie sabe por qué fue, salvo si él dejó una carta o conversó con alguien previo a tomar esa desatinada decisión. Y sabrá Dios, pero si le llegaban, te van a ir a buscarte también. Porque que la gente jode, doña. Especulando. Doña, la gente se alegra más cuando usted cae en desgracia que cuando a usted le va bien. Ah, no, eso sí es verdad. Óigame. Lo dijiste. El Ministerio Público hoy descartó, Pedro, que él estuviera encartado en un expediente. Pero siguen embromando la paciencia, como quiera. Siguen embromando, pero bueno, quería hacer esa reflexión. Y quería referirme brevemente al caso que ocupa la opinión pública, que es el caso de los imputados, los 10 imputados, fruto de la operación Pulpo. Así se llama, Ángel, ¿no? Sí. La operación Antipulpo. ¿Quién es el Pulpo? Según el Ministerio Público, el Pulpo es Alexis Medina. Sí. De verdad este Ministerio Público se cree que si había verdaderamente en el gobierno de Danilo Medina una estructura mafiosa, perversa, criminal, como la han tipificado en las órdenes, en las motivaciones que se emitieron al juez para que éste diera las órdenes de arresto. Eso es prácticamente se hace un escrito como si fuera eso se llama unas conclusiones, unas motivaciones especiales para que el juez evalúe esos presupuestos que está solicitando el Ministerio Público y determine si esa persona merece ser apresada, si esa persona merece que su morada sea allanada. Yo leía el doctor Freddy Hidalgo y yo decía, caramba, y este es el expediente. ¿Será este o hay algo más que tenga el Ministerio Público para presentar como acusación que de esa estructura mafiosa, criminal, perversa, testaferrato y demás hierbas aromáticas? Si son esas las que yo leí, el doctor Hidalgo, que duerma lo más relajado posible en su incómoda celda del Palacio de Justicia, porque cuando llegue a manos de un juez, si sus abogados saben ponderar y defender, a él le van a dar un no al lugar, porque verdaderamente con lo que se emitió la orden de arresto, no hay un peso jurídico en ningún lugar que pueda motivar a un juez a darle aquiescencia a un expediente. Puedo estar equivocado, quizás. Pero tú lo el Ministerio Público, Pedro. Bueno, yo leí esta mañana. Yo le puedo mandar a... la acusación no. Yo leí el escrito de motivación de solicitud de medida de la orden de arresto, que es concomitante a los postulados que tú vas a dirimir para hacer una acusación. Exacto. Porque si no, el juez no te va a conceder el pedimento. Un adelanto. Tiene que haber indicios reales. Reales, contundentes, que vinculen al imputado con el hecho que se está investigando. Exacto. Los jueces no son pendejos, por eso el legislador estableció esa figura. O sea, la policía, el fiscal no puede dar orden de arresto. La orden de arresto la da un juez, salvo solicitud motivada. Oye bien, o sea, motivada. No es que yo voy a buscar a César Cabrera porque se me ocurrió decir que César Cabrera es un delincuente. No, yo tengo que
motivar al juez, incluso mandarle dentro de esas motivaciones algún legajo de documento que pueda dar al traste del convencimiento del juez para emitir esa orden de arresto. Yo leí ese documento y decía, pero si es con esto, el doctor Hidalgo que duerma tranquilo, él y su familia, porque cuando llegue a manos de un juez justo, valga la redundancia, no tendrá otra opción que despacharlo pura y simple a su casa. Pero bueno, cuando hablan de la operación Pulpo, yo me hago varias preguntas. Si es verdad que estamos enfrente de una lucha real contra la corrupción, si es verdad que vamos a combatir este flagelo como todos deseamos, ¿es Alexis Medina el pulpo de las contrataciones públicas en República Dominicana? ¿Es Alexis Medina el pulpo que controlaba todas las ventas de medicamentos, insumos, mobiliario, equipamiento médico? Pedro, mandaron dentro de ese arresto, tengo yo entendido, han mandado, está en el Nacional de Qatar, digo dónde. Sí, yo lo leí. Son como 7 empresas de equipamiento médico que han pedido la clausura también. Tú la vinculas con este señor, con el señor Alexis. Digo yo. No, doña, porque mire, le voy a dar un detalle. En el sentido, uno la vincula, entonces yo se lo decía, bueno, parece que todas estas eran empresas que dependían de él. Yo no la conozco, o él utilizaba esas sociedades para él mismo, para él mismo, en complicidad con esos ministros, exministros que hoy están presos, para simular un proceso de licitación y finalmente una de sus empresas era la que ganaba. Puede ser. Puede ser. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, porque me llamó la atención la cantidad de empresas que han mandado a clausurar temporalmente, dice el Nacional, y son todas de equipamiento médico. Equipamiento, suplidores de abastecimiento, medicina y demás. Exacto. Entonces, yo que conozco grandes suplidores en materia farmacéutica en el país, que le vendieron cientos de miles de millones al Estado Dominicano, entonces se debió comenzar por esta gente. Si verdaderamente esa mafia, esa estructura, ese entramado que denuncia el Ministerio Público se estaba llevando a cabo en los gobiernos de Danilo Medina, porque no es verdad. A mí no me cabe en la cabeza que el exministro de Salud, con 2 contratos, 3 contratos, que son los que están ahí, que sustenta el Ministerio Público, que dice que él prevaricó ante Promese, que era que estaba facultada por ley para comprar los medicamentos del gobierno mediante un decreto presidencial que emitiera el presidente Danilo Medina para tener el control de lo que se compraba en esa dirección, pero que el doctor Hidalgo, a solicitud de la directora del Departamento de Medicamentos de Alto Costo, le solicitara bajo el amparo de que la compañía de Alexis era exclusiva la que traía ese medicamento y por ende se necesitaba hacer una resolución por parte del ministro en donde se hiciera una compra de emergencia, 43 millones de pesos, y hay otra de 50 millones de pesos. Pregunta, ¿esos medicamentos fueron entregados? Pregunta, ¿esos medicamentos violentaron durante su compra la ley 340? ¿O fue que medalaganariamente, en complicidad total, como dice el Ministerio Público en la acusación, se asociaron maliciosamente el doctor Hidalgo, la directora del programa, con Alexis Medina? Carajo, pero yo creo que si se iban a asociar, lo hubiesen hecho para compras grandes, de miles, cientos de millones, como compraba el Ministerio de Salud. Es lo que yo humildemente me hago preguntas. Si de verdad queremos que esta lucha sea respetada, sea sincera y que comencemos a sembrar los simientes de una verdadera lucha para transparentar el gobierno y defender el erario, creo que comenzamos mal. Porque no es verdad, doña Consuelo, que Alexis puede ser culpable de todo lo que le están inculpando. Yo no digo que sea inocente, tampoco digo que es culpable. No lo digo, yo no estaba ahí. Ahora, yo sí conozco otros grandes empresarios
que tenían controles de muchas cosas. Ahora, no son hermanos del expresidente de la República. Exacto. No son hermanos de la ex presidenta de la Cámara de Diputados. Claro. No son hermanos de funcionarios directos vinculados al gobierno. Entonces yo puedo entender, yo puedo entender que aquí de lo que se trata es de que hay que destruir la marca del PLD, sí. Hay que destruir a Danilo Medina con toda su familia, porque no hay una cosa que le duela más a un hombre que su familia. Y Danilo, en ese discurso, ustedes saben que yo tengo grandes diferencias conceptuales y de ejecuciones con Danilo Medina, ustedes lo saben. Sí. Nada personal, pero no ahora, no de ahora. No ahora, desde que era presidente. No de ahora que perdió el PLD. No de ahora, siempre. Claro. ¿Entiendes? Porque donde digo Diego. Tiempo que tú tenías tú llegaste a decir que Gonzalo no era el candidato idóneo, muy responsablemente. Y no me arrepiento. Lo dije y no me arrepiento. Exactamente. Y te cobraron por eso. Que no vayan a creer que tú lo estás diciendo ahora. No. Y Gonzalo Castillo me conoce por mi nombre. Si me ve, me dice Pedro Jiménez y me abraza. Por él. Y trabajé más que muchos que se beneficiaron de él. Sí, más que muchos que se cogían los cuartos y no hicieron nada. Así es, yo tuve que trabajar con lo que yo salía a pedir. Se liquidaron. Doña, quiero hacerle una pregunta a Pedro. Déjame terminar, hermano, para completar la idea, por favor, César. Ahora, también puede ser, doña Consuelo, que el gobierno haya decidido entretenernos con este show mediático, con este show judicial, en lo que el gobierno encuentre el camino y sus funcionarios entienden, aprenden a dirigir el Estado que ellos encontraron, que creían, como dice Ángel, que era un ventorrillo. Y entonces el PLD le dejó un Home Depot, un gran almacén, que ellos no saben cómo van a sortear su administración, y mucho menos en tiempos de crisis, con una amenaza económica, con una amenaza sanitaria, y quizás, no digo que sea así, esto se trata de un entretenimiento, porque de verdad, si la lucha contra la corrupción y el testaferrato de los grandes suplidores de este país, ahí faltan nombres, pero no uno, no, ahí faltan los principales suplidores del país, que no solo en algunas ocasiones y en algunos gobiernos se beneficiaron de vender, sino que vendían, no entregaban y cobraban. Ahí se los daba como Pedro, una pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo con los grandes suplidores. Ahora, ¿tú crees que es ético y la ley lo permite que un hermano del presidente sea proveedor del Estado? Mira, no sé si la ley 340, Nivelca se lo preguntó ayer a Domínguez Brito. Yo no he tenido el chance de releerme la ley 340. Lo que yo tengo entendido es que la ley no lo permite. No, yo sé. Y le voy a contestar, y César tiene razón. No es ético. César está preguntando si es ético. Sí, no lo es. Lo que pasa es que hay una diferencia. Hay una diferencia entre la legalidad y la legitimidad. En ese contexto, lo que la ley no permite es que tú puedas hacer negocio y proveer en una instancia en donde tu vinculación de primera, segunda y tercera línea familiar esté vinculada a ti. Ahora, habría que ver si él, como hermano del presidente de la República, estaba en condición de todas las instancias impedido de vender. Yo tengo la información. No sería ético. A instituciones del Estado. No le vendía. No directo. Exacto, le vendía. Por tercero. No al presidente, o sea, un ministro, sí. No a la presidencia. Sí. A la presidencia. No, pero es que el presidente es el presidente de todo el mundo y el jefe de todos. También, pero la ley establece vinculación directa con exacto. Si pero se ve mal. Hay un detalle, doña Consuelo, y es que quizá por ahí andan los puntos de gravedad de la situación, es que ninguna de las empresas están, Alexis Medina figura en el aparato societario, en la integración societaria. Por eso ahí entra la figura. Cuando Trujillo, el testaferrato era, yo se lo decía a Ángel, por ejemplo, tú tienes ahora mismo grandes empresarios dominicanos que tienen grandes empresas. Se quedaron. De Trujillo, las acciones de Trujillo, se quedaron con ellos. Ponía nombre del papá de estos muchachos. Así y ellos es. están ahí y se han beneficiado la vida. Son los herederos de ese Los herederos del trujillismo, sí lo es. Del trujillismo. Ahora, moralistas. La pregunta
La pregunta a Pedro. La pregunta yo no lo hubiese hecho si mi hermano es presidente de la República. La pregunta a Pedro. Claro. Son antitrujillistas ahora, demócratas. La pregunta a Pedro es, la pregunta de César, va a tener una respuesta común. Ahora, yo quiero hacer una pregunta distinta. En la estructura de los elementos que suplía este hombre, porque lo que se le ha dicho es que como que él era exclusivo para algunas instituciones, ¿verdad? ¿Qué proporción de lo que compraban esas instituciones en ese producto? Por ejemplo, él era suplidor de hospitales. Para poner equipos médicos. De equipos médicos. Él suplía a los hospitales cuando se inauguraban, que había que comprar. Pero no todos. Pero de siempre. Pequeñas cuotas. Pero de siempre él tenía ese negocio, es lo que yo pregunto. Según tengo entendido, Alessi es suplidor desde el primer gobierno del PLD. Claro, porque él es hermano de Danilo la vida entera, hermano. Estamos que hacer pausa, que tenemos al doctor Cándido Simón, abogado del exministro de Salud Pública, el doctor Freddy Hidalgo. Pero un dato para la pregunta de Ángel, antes de irnos. Sí. No, Ángel, por eso mi comentario. Él no entonces, es. Pues entonces si hay otros pulpos, no es hay otros pulpos, entonces. Pero muy grande. Eso es lo que dice Pedro, que hay otros pulpos. Lo que estoy diciendo. Que son, no lo ha dicho. Eso es lo que hemos dicho todos. Sí, nos vamos de siempre. Nos vamos para el acuario ahora. El anillo. Vámonos para el acuario, Lea.